Sube un calor por aquí increíble. Buenos días, agradeceros la presencia de la valoración del paro registrado de este mes de diciembre del 2022. Yo creo que ya es tradicional, junto con otras tradiciones de las Navidades, de hacer un balance anual de la situación del paro registrado, que además es una de las estadísticas que más nos afecta directamente a lo que son nuestras políticas activas de empleo. Y en este caso concreto, en este mes de diciembre, baja el paro registrado en este mes de diciembre en 1.562 personas menos, así como en el interanual, a lo largo de los 12 meses de este 2022, baja en 9.669 personas. Eso quiere decir que en este año, de diciembre a diciembre, ha bajado un 10% el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo. Es un dato porcentual bastante bueno si se lo comparamos con la media nacional. España baja el 8,64, por lo tanto, estamos por encima de ese porcentaje. Estamos tanto en el interanual como en el mensual. Nos situamos en una cifra de 82.534 parados, que es la cifra más baja desde el año 2008. Por lo tanto, tenemos un volumen de personas registradas en nuestros servicios públicos de empleo en la que nos lleva al año 2008. Por lo tanto, es un proceso, una evolución muy positiva con respecto al volumen de parados registrados en Extremadura. También es importante ver de qué manera ha funcionado con respecto a otras comunidades autónomas y, en este caso concreto, Extremadura se sitúa como tercera comunidad autónoma tanto en la bajada del paro mensual como en la bajada del paro interanual. Por lo tanto, el ritmo de la bajada del paro en Extremadura es bastante bueno, o sea, es de las 3 primeras en las que más baja el paro. Esa bajada del 10% del paro es mucho mejor, como hemos dicho, que las propias medias nacionales. Por lo tanto, tanto en volumen como en porcentaje, Extremadura funciona bastante bien. Sí que es verdad que esa bajada del paro es positivo, sobre todo para mujeres. La bajada del paro prácticamente se concentra en empleo femenino. Son 1.774 mujeres menos en el mes y 5.471 mujeres menos en el paro registrado en el mes. Por lo tanto, el empleo que se crea, lo que quiere decir que baja el paro, es sobre todo un empleo de mujer. En sectores económicos, agricultura y servicios son los dos sectores más importantes y en lo que corresponde al año bajan en todos los sectores económicos, tanto agricultura, servicios, construcción como industria. Fundamentalmente, como he dicho antes, en agricultura y servicios son los dos sectores más importantes en la bajada del paro. En la seguridad social, que también es la segunda fuente de información en el interanual y en el mensual, en este mes hemos perdido el 0,24%, o sea, prácticamente no ha llegado a 1.000 personas en la afiliación a la seguridad social en el mes, pero sí se ha incrementado la afiliación en el interanual en estos 12 meses en un 0,35%, lo que quiere decir que hay 1.402 personas más afiliadas a la seguridad social en el interanual. Tenemos que destacar que con los 405.073 afiliados, el volumen que tenemos en estos momentos, Extremadura nunca había terminado un año con ese volumen tan importante de afiliados a la seguridad social. Y la bajada de este mes, está asociada al mundo del sector agrícola. Por lo tanto, tenemos claro muchas de las causas que se producen en cuanto a esa pequeña bajada de la afiliación asociada al envejecimiento y a la jubilación del sector primario, de los agrarios. En autónomos seguimos por encima de los 80.000 autónomos, 80.180, mantienen un dato alto, importante y bueno, a pesar de que hemos perdido 109 autónomos este mes y 700 en el balance del año. También tenemos que buscar una clave asociada al mundo
agrícola, o sea, tenemos que el régimen especial agrario es el que pierde la afiliación de autónomo, por lo tanto, tenemos que asociarlo a un proceso de envejecimiento. Tenemos que hablar sobre contratación en este balance anual y, sobre todo, ver el impacto de la reforma laboral, de qué manera esta reforma laboral que se ha diseñado, cómo impacta en nuestro mercado de trabajo. Y en el año 2022 se han registrado 340.271 contratos, un 39% menos que en el año 2021. Como veremos, esa reducción de ese número de contratos va a estar asociado a la contratación temporal, porque la contratación indefinida ha crecido el 376%. Eso quiere decir que hay 115.186 contratos indefinidos más durante el 2022 y 217.000 menos contratos temporales en el 2022. Esto quiere decir que nos da una estabilidad en la contratación, nos da una mayor calidad en la contratación y es importante para el empleo estable en la región. Y también es importante decir que ha beneficiado sobre todo la contratación indefinida, la estabilidad en el contrato, a las mujeres, a los jóvenes y a los mayores de 45 años. Por lo tanto, es una repercusión muy positiva en nuestro mercado de trabajo. Como conclusión, y viendo de alguna manera que tenemos unas circunstancias que son pues algunas complicadas y difíciles, que es normal asociada al mundo de la socioeconomía en estos momentos, diremos que ha sido el 2022 un buen año del empleo en Extremadura, sobre todo porque seguimos con un ritmo de crecimiento en el empleo de 10.000 o bajada de 10.000 parados anuales, que eso es importante. Tenemos también que este año ha sido el récord de la afiliación a la Seguridad Social, alcanzando en el mes de julio, acordaros de los 413.349, récord de afiliación histórica a la Seguridad Social. Y también un récord en cuanto a la afiliación de mujeres, alcanzando las 187.507 mujeres ocupadas y afiliadas a la Seguridad Social. Diremos también que las perspectivas para el 2023 se presentan importantes y positivas, con un presupuesto en los servicios públicos de empleo más de 383 millones de euros que tenemos presupuestados, que hemos distribuido entre tres grandes grupos de programas y de políticas. Por un lado tenemos políticas dirigidas a la renovación y a la innovación de nuestros servicios públicos de empleo. Ese es un gran apartado en el que estamos mejorando la atención a nuestras personas desempleadas que están afiliadas a nuestro registro para que la atención sea más personal y más permanente. En segundo lugar, a una renovación de todos los programas de nuestras políticas activas de empleo, sobre todo en la conexión con las empresas. Tenemos los programas de Colaborativo Rural, Escuelas Profesionales y Crisol, en el que, como ya sabéis, no solo tenemos formación, sino que hay prácticas y contratos laborales en empresas de 6 meses, que es muy importante el cambio que se ha introducido. Y, en tercer lugar, la conexión con las empresas, todo lo que hemos abierto de formación estratégica y la formación, los planes sectoriales de formación para las empresas. Son los tres grandes grupos en los que planificamos las políticas activas de empleo para el año 2023. Cierro diciendo que el 2022 podemos considerarlo un buen año para el empleo en Extremadura. Sí, de Canal Extremadura Televisión. Yo quería preguntar a qué se debería este buen ritmo de la bajada del paro, que es uno de los mejores en toda España. Bien, sabes que, sobre todo, en este caso concreto del final de año, afectan las campañas. Tenemos la parte de campañas asociadas al comercio, hostelería, turismo, que han sido importantes. También hemos tenido un buen comportamiento en campañas asociadas a la agricultura.
Es verdad que no ha sido un gran impacto, pero que sí que la aceituna, por ejemplo, también se ha recogido. Y luego, sobre todo, yo creo que la clave más sobresaliente es la estabilización del empleo con la reforma laboral. Cae la contratación temporal y se estabiliza el empleo con mayor contratación indefinida. Yo creo que eso es lo que le está dando mayor seguridad, mayor estabilidad a nuestro mercado de trabajo y, por lo tanto, se mantiene la afiliación mucho más estable que en otras ocasiones en las que era mucho más voluble y había muchos más movimientos dentro de la contratación. Has visto que cae la contratación temporal y crece sustancialmente la contratación indefinida, lo que quiere decir que nos da mucha estabilidad en el empleo. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y a todas.